Hoy contamos en nuestros estudios con la presencia del presidente de Cooperativa Eléctrica y el director general, Guillermo Belso y Joaquín Mas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y el motivo de la visita es que estamos ante grandes acontecimientos dentro de Cooperativa y además pues ha habido recientemente elecciones en la Cooperativa que comentábamos antes de empezar la sesión, que han sido una balsa de aceite, no ha habido ni siquiera candidatura alternativa, ¿no? Sí, es cierto. Ya hace 2 años tampoco hubo candidatura alternativa. Este año, pues la verdad es que no se oía nada, no había previsión de que hubiese ninguna candidatura alternativa. Esas cosas al final te llegan, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos claro nuestro rumbo, buscamos potenciar el Consejo lo máximo posible. La verdad es que en esta terna que renovaba ahora, que era la del vicepresidente y secretario, de los 7 que entraron en su día, ya hubo 2 bajas por motivos personales durante estos 4 años, que fueron suplidas por suplentes. Y de esos 5, digamos, que quedaban, ha habido otros 2 que no repiten, que en concreto han sido Gloria Candela y Javier Galipienso, que lo han dejado también pues que al final la gente se marca unos tiempos en la vida y entienden que ya han aportado, además nosotros muy agradecidos a su papel, tanto de Javier como de Gloria, que han sido muy positivos para la cooperativa. Y ahora, pues como decía antes, un equipo renovado. Repiten 3 personas, tanto vicepresidente como secretario, que es José María Aznar y Javier García, un consejero que es Joaquín López, y luego entran como nuevos Natalia Navarro, Javier Fernández y como suplentes Juan Espinosa y Antonio Candel. Entonces la verdad es que nosotros somos muy exigentes en la gente que buscamos para el Consejo, porque entendemos que es muy importante el trabajo que hacemos en el Consejo para la cooperativa y para el pueblo creyente al final. Y como decía, somos muy exigentes a la hora de buscar perfiles que sean evidentemente gente honrada, gente profesional, gente bien formada y que nos pueda ayudar a tomar decisiones con mayor criterio si cabe, y por eso al final buscas lo que nos pueda complementar, ¿no? En qué podamos estar cojos en el Consejo para buscar a gente lo suficientemente valiosa para enriquecer el debate. Perfecto, porque cada vez le dedicáis más tiempo a trabajar a la cooperativa. Me imagino que también eso es un problema para la gente que participa, porque tiene que dedicar muchas horas a una gestión, a pesar de que bueno, hay un nuevo director general que va a hacer en breve 1 año que lo entrevistamos, sí, para presentarse un poco a nuestra audiencia, y que espero que ha sido un año muy provechoso el que ha tenido, ¿no? Totalmente. Efectivamente, hace 1 año que me incorporé a la empresa, al Grupo Enercop y a su matriz de la Cooperativa Eléctrica de Creyente. 1 año que yo calificaría de muy intenso en cuanto a trabajo y que quizás, pues como resumen, podríamos decir que es un año ha sido de rearme, pensando un poco en el posicionamiento que tiene que ocupar la Cooperativa Eléctrica de Crevillent y el Grupo Enercop en lo que todos los medios de comunicación pues ya denominan la transición energética, ¿no? Esto de la transición energética es pasar de un escenario pues contaminante, fósil, nuclear y centralizado, y que tiene como protagonista al sistema eléctrico, a otro escenario pues renovable, descentralizado, descontaminado, democrático y también digital. Y en este caso con un protagonista muy claro, que deja de ser el sistema y pasa a ser los consumidores y la propia ciudadanía, ¿no? El hecho de buscar ese lugar que queremos ocupar en el marco de la transición energética pues ha ocupado buena parte de nuestros esfuerzos durante este año. Yo creo que desde el punto de vista estratégico ya está encauzado, sabemos lo que queremos ser de mayores, que es lo importante ahora, y pensando en un horizonte temporal del año 2030, el 2030, que es algo muy presente en muchas planificaciones, entre ellas la energética. Y el próximo año pues ya tocará llevar a la práctica todo ese posicionamiento, sabiendo ya cuál es el rumbo del barco
y sabiendo que queremos llegar a algún sitio, que no sabremos muy bien qué sitio será, porque en 10 años pueden pasar muchas cosas, pero sabemos que llegaremos a un sitio y que ese sitio será el sitio acertado. Ahora entraremos en ese tema, que es el tema mollar de la entrevista, pero en este año no solo ha habido cosas positivas, también ha habido problemas a los que ha habido que enfrentarse, ¿no? Justo hace un año hablábamos de la situación de la nave de Universal, que había quedado paralizada judicialmente por la denuncia de un socio de cooperativa. Y había también problemas con la anterior dirección, que había surgido un problema económico y que también estaba judicializado. Parece ser que hay noticias al respecto positivas en ese sentido, ¿no? Sí, en cuanto a la demanda del socio respecto a la compra del inmueble Universal, que efectivamente hace un año informamos aquí en este medio, pues realmente precisamente la semana pasada se nos comunicó que finalmente el proceso ha finalizado porque el juzgado de lo mercantil en el que se presentó la demanda, pues finalmente el titular, el juez, ha decidido inhibirse en el proceso porque entiende que no es un tema a tratar por un juzgado mercantil, sino que debería serlo por uno civil. Entonces, finalmente eso ya es, digamos, la sentencia ya es firme, ya no se puede recurrir, por lo tanto, digamos que volvemos a la casilla de salida. En cuanto al proyecto, no tenemos ningún impedimento, que tampoco lo teníamos. Realmente el impedimento nos lo pusimos nosotros viendo que teníamos, digamos, este hipotético riesgo, aunque teníamos bastante claro que el tema teníamos la razón y se iba a ganar antes o después. Esto al final lo que nos ha provocado es que... Una parálisis. Una parálisis, de que el proyecto se haya parado durante un año, eso por un sitio, por una parte, y luego también que a la cooperativa le haya costado cerca de 40.000 euros defender nuestros intereses, que no es poco, que es un dinero que podíamos haberlo destinado a otras cosas. Al final, por un tema pues un poco feo, y que bueno, en la asamblea sí que tuvimos ocasión de decir, el socio que nos presentó la demanda, evidentemente nosotros no vamos a decirlo en público porque no es nuestro estilo, pero sí que el socio en la asamblea sí que tiene derecho, y ahí se informó, tampoco no hay nada que esconderse. Si el socio tomó la decisión, empujado o no empujado, pues él sabrá, es libre de tomar sus decisiones, pero nosotros, como decía, pues sí que somos en eso caballeros y no somos capaces de decirlo en público porque tampoco es necesario, ¿no? Al final es lo de menos quién ha sido. Lo demás es que sí que ha hecho daño a la cooperativa, una cosa que no tiene sentido. Y bueno, de momento, como decía, ahora está libre el camino y evidentemente retomamos el proyecto y con más fuerza si cabe, porque lo que no podemos es que es un proyecto tan potente y tan importante para el pueblo crevillente y para los cooperativistas, que se queda ahí muerto sin empezar a moverlo. Además, tenemos el compromiso por parte del gobierno municipal de desarrollar ahí en este inmueble el futuro museo etnográfico, y la verdad es que, digamos que sí, es un poco es un proyecto que habrá que fasear, pero en esa primera fase evidentemente el museo etnográfico será un poco lo que nos mueva a empezar el proyecto, ¿no? ¿Y el ayuntamiento pondrá dinero en ese...? Bueno, no se ha hablado en eso, pero evidentemente el inmueble es de cooperativa y el proyecto, si se hace de la mano, pues evidentemente será... habrá que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué pone cada uno? ¿Qué pone? Nosotros ponemos el continente y ellos el contenido, evidentemente de maquinaria sí que tendrán que buscarlo ellos, y de dinero pues no hemos hablado porque al final hay mucho de qué hablar y ya veremos eso ya le tocará. Muy bien, pues vayamos entonces al gran proyecto que habéis acometido con una repercusión mediática nacional e internacional, ¿no? Que es el COMTEM, que es un proyecto para hacer que el usuario se transforme no solo ya en consumidor, sino también en productor de energía, y que
Crevillente lidere un movimiento que ahora, precisamente esta semana, está súper en boga porque se va a celebrar en España esa asamblea mundial para los temas energéticos y por lo tanto pues Crevillente saca una bandera que tiene un peso específico importantísimo, ¿no? Sí, por supuesto. En el marco de ese posicionamiento estratégico que comentábamos del grupo en los próximos 10 años, nosotros, la cooperativa Grupo NERCOP, diferenciamos muy bien las actuaciones a llevar a cabo en el municipio de Crevillent de aquellas que llevamos a cabo fuera. Por supuesto, en Crevillent buscamos ese posicionamiento, esa notoriedad de marca que siempre ha caracterizado a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent y una notoriedad que luego nos permite también proyectarnos fuera del municipio, donde tenemos pues una visión más economicista y mercantilista, buscando retornos económicos que al final vienen al propio municipio de Crevillent, ¿no? Son dos vías que trabajamos en paralelo. El proyecto CONTEM es un proyecto en principio pensado para el municipio y para el municipio de Crevillent, aunque también conlleva esa variable de proyección fuera del municipio, y se trata de llevar a términos más actuales lo que siempre ha hecho una cooperativa eléctrica. Las cooperativas eléctricas son un modelo muy propio de la Comunidad Valenciana, hay 5 además en la provincia de Alicante, y cuando uno observa y analiza las directivas europeas que se publican en materia de energía, pues hablan de comunidades ciudadanas de energía como algo novedoso, original y a lo que hay que tender, y no están más que hablando en términos más actuales de lo que siempre ha hecho una cooperativa eléctrica, ¿no? Justamente lo que más nos faltaría a una cooperativa eléctrica tradicional, de las conocidas como tradicionales, propietarias de una red eléctrica en el municipio, como es el caso de la cooperativa, es incorporar la variable de generación. Hasta ahora hemos sido principalmente una cooperativa de consumo, porque así estaba establecido el marco legal y el marco regulatorio nacional, pues hacía que camináramos por esa senda, pero a partir de ahora pues nos están invitando a que caminemos por otra senda. Esa senda es la senda de incorporar, como digo, la variable de generación y que pasemos de ser consumidores pasivos a consumidores activos o prosumidores, que es una palabra que cada vez se escucha más en los foros sectoriales y no sectoriales, porque no se aplica exclusivamente al sector energético, sino a otros sectores. Y lo que queremos desde la cooperativa es facilitar a los crevillentinos y acompañarles a que se conviertan en prosumidores. Eso conllevará pues, el montar instalaciones de generación renovable en el municipio de Crevillent, que por las condiciones de contorno urbanísticas, territoriales y energéticas, pues todo apunta a que la tecnología solar fotovoltaica será la que ocupará principalmente, casi exclusivamente, ese lugar, y además posicionándola pues, sobre cubiertas de edificaciones públicas o privadas en el municipio de Crevillent, en el entorno urbano, o bien conectadas en zona periurbana en suelo, inyectando energía a la propia red del municipio, ¿no? Eso al final, el objetivo que tiene, en último término, reducir la factura eléctrica de los crevillentinos, de la ciudadanía, que es realmente quien tiene el mayor margen de maniobra sobre su factura eléctrica. A veces, en algunos foros, en redes sociales principalmente, pues se nos acusa de unos precios que pueden ser, no sé si caros o baratos de la energía. Yo no sé si la energía es cara o barata, lo que sí que sé es que su precio es muy volátil y que es variable. Si comparamos el coste de suministro energético con otros costes, como por ejemplo pues, la telefonía móvil, plataformas por todos conocidas de series que se pueden consultar por internet, series televisivas, o incluso servicios de suministro de tiendas online donde uno puede ser cliente Prime y pagar un precio a cambio de eso, pues yo comparo a veces esas plataformas, esos servicios extras de servicio de venta por internet, y no veo que sustancialmente sean mucho más caros que la energía, y mucho menos que la energía que vende Cooperativa Eléctrica en Crevillent sea más cara que otras opciones del mercado. Entonces hay dos temas, es si es cara o barata, y otro tema es si somos más caros o baratos que otras compañías. Desde luego, Cooperativa Eléctrica de Crevillent es la cooperativa eléctrica más barata, me atrevo a decir que de toda la Comunidad Valenciana, pero por supuesto de la provincia de Alicante,
con unos costes, con unos precios de venta de energía totalmente competitivos y que se pueden consultar y comparar con el resto de compañías comercializadoras. Yo invito a cualquier televidente que introduzca o que busque por internet cualquier compañía comercializadora, que busque el precio de la energía y seguro, absolutamente seguro y tajantemente es superior al que tiene la cooperativa eléctrica. Porque vosotros, lo que es el recibo de la luz, solo gobernáis una pequeña parte. Sí. Una inmensa parte son impuestos gubernamentales de todo tipo y otra parte es la de lo que es la energía que comercializáis. Así es, nosotros somos unos magníficos recaudadores para diferentes actores del Estado. Nosotros recaudamos mucho dinero y principalmente ese dinero lo recaudamos y lo llevamos a otros sitios, pero desde luego que en la cooperativa se queda muy poco. Yo he traído incluso aquí un gráfico, que no sé si se verá muy bien en pantalla, donde se ve la estructura de una factura eléctrica del año 2018, concretamente fue mi factura eléctrica mía personal, que no me importa para nada mostrar, de una familia compuesta por marido, mujer y 2 hijos menores, con un importe anual de 762 euros al año en el año 2018, me puedo considerar más o menos un consumidor medio. La parte amarilla sería lo que nos costó a la cooperativa comprar la energía en el mercado, la parte más gris sería los peajes y los costes del sistema eléctrico, la parte naranja serían los impuestos y la parte esta pequeñita azul, que los televidentes no verán, que es esta de aquí abajo, fue los ingresos, el margen bruto para la cooperativa, por supuesto antes de pagar costes de estructura. De una factura de un consumidor doméstico medio crevillentino de 762,20 euros en el año 2008, a la cooperativa eléctrica en margen bruto, en el año 2018, a la cooperativa eléctrica en margen bruto llegaron 23,50 euros, que sirven para pagar pues, el edificio, los softwares, los salarios de las personas y los múltiples costes que intervienen. Todos conocemos en la gestión de una empresa. O sea que la energía eléctrica puede ser cara en España comparando con otros países, pero no es por culpa de cooperativa. El margen de maniobra que tenéis solamente está en 23 euros al año respecto de 750. Es decir, si nosotros regalamos la energía a los crevillentinos, seguiría siendo cara. La cooperativa se arruina y el crevillentino se ahorra 23 euros masiva, 30, 32 euros en un caso medio, otros serán 40 y otros 12. ¿no? Y seguirían quejándose igual, porque al final a todos nos pica cuando llega el recibo de cooperativa. Sobre todo en invierno. Sí. Bueno, y hay una cosa que me gustaría incidir al respecto, porque el gobierno acaba de anunciar una nueva tasa para incluir en el recibo de la luz para compensar el tema de la energía fotovoltaica con los cambios que se regularon en la etapa de Zapatero y posteriormente de Rajoy para reducir las subvenciones que tenían. Ahí creo que estáis en los dos lados. Pero no es una tasa, bueno, Joaquín lo explicará mejor, pero realmente no es así. Es un impuesto. No, bueno, realmente esta semana han salido en prensa noticias contradictorias y realmente muy sesgadas en relación con el último Real Decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes y que fue ratificado ayer, Real Decreto Ley 17/2019, que lo que en resumen hacía es garantizar o prorrogar el ratio de rentabilidad razonable del que disfrutan las instalaciones de energías renovables que se hicieron en un determinado horizonte primado entre los años 2007 y 2013 principalmente. Eso no supone para nada un encarecimiento de la factura eléctrica, simplemente lo que hace es dar continuidad al sistema incentivado, unas inversiones que se hicieron precisamente porque existía un sistema incentivado. O sea, alargar más el periodo en el que se subvenciona. Mantener, no, el periodo realmente no cambia, sigue siendo de 30 años. Lo que hace es, en lugar de actualizar de acuerdo con unos parámetros ese valor de rentabilidad razonable, lo que hace es anclarlo, el valor actual, durante dos periodos regulatorios más, es decir, 12 años. Eso implica dejar los costes que estaban teniendo en el sistema con la misma dimensión que están teniendo ahora, no encarecer la factura eléctrica. En cualquier caso, yo creo que si ha habido aquí un ejemplo de esfuerzo y de cesión por parte de los inversores en esto, pues en energías renovables ha quedado sobradamente demostrado
De hecho, los recortes acumulados por los inversores en la planta solar del Realengo, en cualquier planta solar de España, en los últimos años pues han superado el 30%, en algún momento para nosotros incluso fue del 50%, y ha supuesto pues, muchas dificultades para muchas familias creyentinas en asumir los costes de la financiación que obtuvieron para asumir o para pagar los créditos de estos proyectos, y que realmente ha supuesto que lo pasaran muy mal. En resumen, se cambiaron en numerosas ocasiones y por parte de los dos principales partidos políticos que han gobernado en España las condiciones del juego a mitad de partido, y quien no tenía ninguna culpa de esto eran los propios inversores. Si alguien incentivó que se montaran más instalaciones de las que previsiblemente estaban contempladas en la planificación estatal, la culpa, si fue de alguien, fue del propio regulador, que no supo contemplar las condiciones que habían en el mercado en cuanto a facilidad de financiación y dinero ocioso, que hizo que el número de instalaciones fuera superiores al que se buscaran. Hablando en términos más vulgares, esto es como si un jugador de fútbol quería dar un golpe a un balón, chutar un balón para meter gol, y lo que hizo fue lanzarlo fuera del estadio. Pues quien golpeó el balón era el gobierno, y el consumidor era un mero observador que simplemente le marcaron unas reglas del juego. Pero para nada va a suponer esto un encarecimiento de la factura eléctrica de los españoles. ¿Y va a suponer algo positivo ese Real Decreto desde la perspectiva de propietario de huertos solares, como en el caso del Realengo? ¿Hay alguna ventaja? Pues más tranquilidad, evidentemente. Al final todos están endeudados, y como decía Joaquín, si te anclan la retribución, al final no tienes esa hipótesis de una posible bajada durante 12 años, que ya los inversores ya tuvieron que refinanciar con el banco. Al final, porque con las condiciones inicialmente que se pactaron con los bancos eran en base a las reglas de juego iniciales, donde había un retorno bastante superior. Cuando hicieron el recorte, además con retroactividad, porque una cosa es recortar digamos, los derechos, pero encima si lo hacen con retroactividad, pues aún es más sangrante. Y es el caso de los inversores fotovoltaicos. Entonces, para los inversores, efectivamente, ahora aporta estabilidad, lo que decía, no tienen que volver a plantearse una hipótesis más negativa de otro recorte por las condiciones, digamos, de esos 6 años que habían vencido y que ahora suponían un nuevo recorte, y que hubiesen obligado a bastantes de ellos a volver a refinanciar con el banco. Entonces, al final, pues todo es un mayor problema, e incluso gente que se hubiese planteado vender o mal vender el negocio, claro, porque realmente no estaba afectándole a su vida. A modo de resumen, yo diría, los titulares que han salido esta semana es que se ancla la rentabilidad de las instalaciones y que se prorroga durante 12 años. Yo lo que le diría es que se ancla el recorte a las instalaciones y permanecerá el recorte durante 12 años. Esa es la lectura final. De hecho, los grandes denunciantes de esta regulación no han aceptado las condiciones del decreto para retirar sus pleitos, ¿no? Sí, yo comentaba con mis compañeros el viernes pasado, cuando se aprobó esto, que me recordaba a los procesos que nos notifican cuando nos han sancionado por nuestro vehículo, ¿no? Una multa de tráfico, donde nos dicen, si usted no recurre o se compromete a no recurrir, le descuenta el 50%. Le descontamos el 50%. Pues esto es parecido. Lo que han dicho es, si usted retira los pleitos o los procesos judiciales que estaban en curso por su instalación, lo que hacemos es garantizarle un poquito más de rentabilidad, es decir, le aplicamos un recorte menor que si usted permanece en los contenciosos. Lo que se viene denominando el chocolate del loro. Sí, totalmente. Entonces lo que han invitado es a eso, a retirar los procesos judiciales, aparte de un pequeño incentivo en la rentabilidad, y yo desconozco, no es el caso de los inversores, creo que ninguno del Realengo o puntualmente, realmente quien estaba afrontando estos procesos costosos eran los fondos de inversión
que operan prácticamente a nivel mundial y que podían permitirse acudir a tribunales de arbitraje internacionales, claro, que estaban avalados por la Carta de Energía, pero los propios españoles se daba la circunstancia de que no podíamos recurrir ante estos tribunales y por tanto pues, estábamos en una situación jurídica desfavorable con respecto a otros inversores. Sí, sí. Muy bien. Has comentado antes que se le pide a cooperativa que cambie de ser un actor pasivo consumidor a ser productor. ¿En vuestros planes de desarrollo tenéis previsto hacer nuevos huertos solares con la nueva tecnología que hoy en día hace más eficientes estas instalaciones? Bueno, principalmente el crecimiento que yo comentaba en generación se va a llevar a cabo a través de dos vías. Una vía es la instalación de módulos solares fotovoltaicos sobre cubiertas públicas o privadas en el municipio de Crevillent. De hecho, hemos llegado a un acuerdo que se formalizó, un acuerdo pionero que se formalizó el día 4 de noviembre con el Ayuntamiento de Crevillent, un acuerdo de declaración de intenciones que está ahora en fase de desarrollo, que lo que persigue es la cesión de espacios públicos para montar instalaciones sobre cubiertas de edificios municipales y poder asignar la energía generada a los consumidores que se encuentren en un determinado radio de acción alrededor de esas instalaciones. Todo ello combinado con otras instalaciones que se puedan montar sobre edificaciones privadas aquí en Crevillent, ¿no? Que pueden ser pues, de diferente dimensión en función de si los usuarios son individuales o colectivos. Y aparte se está estudiando la posibilidad de complementar esas instalaciones con instalaciones de mayor calado, que está por ver pues, dónde se situarían y si el marco retributivo actual permitiría realizarlas, porque los números son muy justos. Esos proyectos no están nada maduros, son una simple declaración de intenciones que con el paso de los años pues ya analizaremos la bondad de esas inversiones y si efectivamente pues, pueden llevarse a cabo por la cooperativa, pero no es algo que desde luego ahora esté tratándose de forma urgente. Y a nivel particular, yo como cliente de la cooperativa tengo un ático, tengo una terraza grande, me puedo montar una instalación particular y ¿cómo funcionaría? Esa inversión la tengo que hacer yo, la hace cooperativa, esa energía que se produce, ¿cómo la abierto a la red cuando me sobra? ¿Y cómo funciona eso en mi recibo de la luz? ¿Cómo me hacen el abono? ¿Cómo puedo almacenar energía para por la noche o no es interesante? Sí, pues casi todo lo que comentas es así. Yo puedo generarme una parte de la energía que necesito en mi hogar, en mi empresa. Ahora, en estos momentos, estamos definiendo, paquetizando los productos que va a ofrecer la cooperativa, ya sean destinados al usuario final, que será un mero inversor que comprará su instalación y tendrá sus ahorros y un determinado periodo de retorno económico en base a esos ahorros energéticos y económicos obtenidos, o bien apoyándose en una empresa, que puede ser la cooperativa, que facilitaremos fórmulas de financiación para que esa inversión inicial no sea un escollo y nosotros podamos facilitar herramientas como financiación bancaria ajena, incluso que sea la propia cooperativa la que en determinados casos realice la inversión a cambio de compartir ahorros con el usuario y poder ir pagando la instalación con parte de los ahorros que la propia instalación produce sin que tenga un coste inmediato económico para el consumidor, lo que se traduciría en poder ir pagando la instalación poco a poco con un pulmón financiero que podría otorgar la cooperativa a través de un acuerdo con una entidad financiera. O sea que todas las fórmulas son posibles y realmente cubren un abanico muy extenso de posibilidades. Yo, por ejemplo, soy cliente de cooperativa, pero en Elche. Y sabéis que a través de nuestro grupo Open Cable tenemos muchos clientes que son consumidores de la Unión Electroindustrial, que es la que comercializa vuestra energía, ¿no? ¿Esos también pueden montar instalaciones fotovoltaicas en su casa y negociarlas con vosotros? Sí, bueno, en principio el proyecto en esta primera fase que estamos empezando a rodar está vinculado al concepto comunidad energética exclusivamente de ámbito local, es decir, que este abanico de productos amplio sería de aplicación evidente hasta que nosotros desarrollemos cada uno de las vías.
No obstante, la realización de instalaciones fuera del municipio de Crevillent, sobre todo en nuestra órbita más cercana, que puede ser la comarca del Baix Vinalopó o municipios cercanos, también sería posible, aunque no quizás en todas las posibilidades que he comentado ahora, sino más bien como un usuario final al que facilitaríamos la realización de la instalación, su mantenimiento y bajo una fórmula de pago directo o de financiación a través de una entidad financiera. Pero principalmente el proyecto ahora, hasta que empiece a rodar, está pensado para el municipio de Crevillent. Muy bien, pues hablemos de la política de precios de cooperativa y la capacidad de maniobra estructural que tenéis, aunque ya prácticamente la hemos definido, pero por si queréis incidir algo más sobre este asunto. Sí, bueno, así de forma genérica, siempre aclarar que la política de cooperativa siempre ha sido que el cooperativista tenga el mejor precio posible, y para eso luchamos en 1000 frentes, ¿no? Desde evidentemente en eficiencia en la compra, que es muy importante y en eso se está mejorando bastante, aunque también es, como decía Joaquín antes, el mercado energético es muy volátil y al final tienes que jugar con muchos ingredientes, tienes que asegurarte con futuros, pero los futuros al final pueden cumplirse o no pueden cumplirse, claro, aparte que tienen un coste. Entonces, digamos que es un negocio complejo, pero estamos preparados para llevarlo a cabo, y es un granito de arena más para aportar ese mejor precio, ¿no? Para llegar al consumidor, al cooperativista con el mejor precio posible. Pero al final, la herramienta más potente para que el cooperativista y el cliente tenga un precio bajo en su factura es una gestión eficiente de su consumo. Eso es una cosa que es así de clara, y en ese sentido es otro tema que sí que habría que hablar, es la aplicación que hemos desarrollado. Se va a preguntaros, ¿esa aplicación para el móvil? Es una herramienta muy potente, además seguramente la más potente de las comercializadoras a nivel nacional es la nuestra, y los cooperativistas de Crevillent tienen la ventaja y el orgullo de tener esto, y que no lo tenga nadie en toda España, y que con eso puedas saber realmente tu consumo cuál es y tomar decisiones en base a eso, en base a las comparativas que tienes, y también te aconseja en cuanto a la potencia instalada, si es la adecuada o no la adecuada, o el tipo de tarifa que tienes, si muchas veces es conveniente la tarifa nocturna, la llamada nocturna, porque realmente si no estás todo el día en casa o mucho tiempo en casa, y al final eres más de estar por la noche, que hoy en día muchas familias son así, al final echas cuentas y realmente es beneficioso ese cambio de tarifa nocturna. Yo personalmente lo hice también hace unos meses, porque a nivel particular me hice mi propio estudio y sí que me notó un cambio. Al final, por lo menos 20 o 30 euros menos todos los meses tengo por el solo hecho de cambiar de tarifa, y eso es un poco, digamos, lo potente del mensaje es ese, no solo la eficiencia, digamos, en que nosotros consigamos el mejor precio para luego repercutirlo a los cooperativistas, sino también ayudar a que el cooperativista tome las decisiones más adecuadas en su consumo. ¿Y ese estudio cómo se hace con el móvil? ¿Cómo llego yo a la conclusión de que me interesa la tarifa nocturna? Sí, pues simplemente también comentar el porqué de esta aplicación de telefonía móvil con otro gráfico, donde cuando hablaba antes de esos 762 euros de una familia tipo crevillentina y de ese poco margen de maniobra que tenía la cooperativa, pues habría que decir que quien sí que tiene mucho margen de maniobra es el propio consumidor, que es el que principalmente, como comenta el presidente, puede generar ahorros en su factura eléctrica, ya sea bien generando su propia energía, de lo que acabamos de hablar, o bien cambiando de modalidad tarifaria y optimizando mejor su factura. Evidentemente hay otros términos donde no podemos actuar, como son los impuestos, pero aquí he traído la principal herramienta que actualmente tenemos los cooperativistas para empoderarnos, que es el teléfono móvil, y dentro del teléfono móvil una aplicación que ya está presentada desde hace un mes, como comentaba Guillermo, que nos permite gestionar nuestra propia energía, conocer cómo consumimos la energía y conocer cómo podemos ahorrar en nuestra factura eléctrica. De hecho, pues yo a nivel particular, muchas de mis conversaciones en los últimos fines de semana han sido de conocidos diciéndome a ver quién ahorra más y quién ahorra menos. Estoy pensando en algún amigo que realmente es tan
tan óptimo ya en su consumo energético que poco más puede hacer, ¿no? También tengo el caso opuesto, ¿no? Desde las personas que se pueden va a acabar poniéndose velas para ganarte, ¿no? Desde las personas que pueden ahorrar 20 euros al año, que es casi tanto como lo que podemos hacer en la propia comercializadora, arruinándonos, que es regalando la energía, hasta algún caso que tengo aquí también de un crevillentino que en su ámbito doméstico ahorraría 500 euros al año. Caramba. Que evidentemente es algo que está totalmente fuera de nuestro alcance ofrecer como comercializadora, pero en ese caso era optimizando la potencia y cambiando de modalidad tarifaria. Aquí lo que hemos logrado con esta aplicación... O sea, perdona. Sí. O sea, que tenía que contratar más kilovatios de los que le hacían falta. Sí, muchos más. Entonces, pues ¿Y eso se puede regular con vosotros fácilmente? Decir, oye, cámbiame la tarifa. Y la aplicación te lo dice, además te lo sugiere. Totalmente. Aquí vemos, en mi caso concreto, se puede ver en la cámara, ahora lo estamos viendo, una pequeña línea naranja que dice la potencia, o nos indica la potencia que yo tengo contratada, y las líneas verdes que nos está diciendo para cada cuarto de hora, de cada hora del día, de las 24 horas del día, de los 7 días de semana y de los 365 días del año, cuál es la potencia cuarto horaria que yo estoy solicitando y, por tanto, que me permite optimizar que efectivamente la potencia contratada es la que yo voy a necesitar. Estoy deseando ponérmelo en el móvil. ¿Qué tengo que hacer para bajármela? ¿Dónde busco la aplicación? De momento está en fase de test exclusivamente para los clientes de Cooperativa Eléctrica de Crevillent y en breve se extrapolará a los clientes de la Unión Electroindustrial fuera del municipio de Crevillent, pero necesitábamos un tiempo de rodaje a gran escala, ya con centenares de descargas, para evitar que cualquier error pues luego pudiera provocar... Pero para los de Crevillent, ¿qué es lo que tienen que hacer? En Crevillent tendríamos que entrar al Apple Store o al Play Store, igual que nos descargamos cualquier aplicación, acceder al buscador y simplemente poner en el buscador Enercop, y nos saldría... Poniendo Enercop ya sale la aplicación. Poniendo Enercop sale, nos sale el icono de la nueva imagen corporativa de Enercop, le daríamos a descargar, a instalar, y incluso en este caso, como ya una actualización reciente ya me está diciendo que la puedo volver a instalar, y tendríamos la aplicación instalada y que nos tendríamos que dar de alta muy sencillamente con los 4 últimos números del número de cuenta y introduciendo una contraseña que luego emplearíamos. Con esto hemos conseguido hacer en un día 14.000 auditorías energéticas domésticas, que son los 14.000 puntos de suministro que hay en Crevillente, y desde luego de una forma muy eficiente desde el punto de vista de gestión, que es que cada cooperativista se haga su propia auditoría y únicamente luego nos llame para comunicarnos cuál es su modalidad tarifaria elegida y cuál es la potencia eléctrica que va a contratar. ¿Y sois los primeros en España que han hecho esto? Sí. Bueno, a nivel de detalle en cuanto al grado de desglose de los componentes de la factura y funcionalidades de la instalación de la aplicación, sí que existen aplicaciones similares que están desarrolladas por las grandes empresas eléctricas que fundamentalmente o tienen en cuenta la variable energética, es decir, la energía distribuida por la red, o tienen en cuenta la variable económica, pero las dos variables unidas no las tiene ninguna aplicación del mercado. Aquí conseguimos hacer una gestión energética y una gestión económica y además culturizar y alfabetizar mucho a los crevillentinos. Claro, una situación didáctica. Didáctica a los crevillentinos para que, igual que ponía yo también el ejemplo de mi hijo mayor, que sabe de memoria pues qué es un mega, cuántos megas les quedan disponibles, que si activa los datos pues se queda sin datos en el móvil rápidamente, cuánta la batería le queda, qué tiempo tarda en cargar el móvil. Pues esto es lo mismo, o debería ser lo mismo, con la variable energética, y tendría que saber qué es un kilovatio, qué es un kilovatio hora, cómo se consume la energía, cómo se produce la energía en una instalación solar fotovoltaica, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría pues, que dentro de 20 años todos los nuevos crevillentinos tuvieran la variable energética calada en su ADN, igual que tiene calada en su ADN las fiestas de moros y cristianos, la Semana Santa o los coros o las tradiciones crevillentinas. Yo supongo que al final podréis hacer una especie de resumen general para alguna tesis doctoral de cómo ese procedimiento ha hecho un ahorro energético importante en la población, ¿no? Y la eficiencia, que a lo mejor Crevillente pasaría a ser una de las ciudades más eficientes desde el punto de vista energético, ¿no? Sí, de hecho nos faltaría hablar de una última pata. Hemos hablado de autoconsumo, hemos hablado también de
de la aplicación para el teléfono móvil, y nos faltaría la variable divulgativa, que no solo va a ir vinculada a la aplicación para el teléfono móvil, sino a los propios espacios públicos de Crevillente, tanto exteriores como interiores, donde nuestra intención es, de la mano del Ayuntamiento y en el marco de ese convenio que hemos suscrito, que hayan sistemas públicos a través de paneles digitales de información energética embebidos en el propio municipio de Crevillent, y que, al igual que vamos a Alicante y tenemos un panel digital en la marquesina del autobús donde podemos ver la agenda cultural, deportiva o cuánto tiempo falta para que llegue el siguiente autobús urbano, pues aquí podamos ver cuánta energía produce la planta solar de Realengo, cuál es la distribución por sectores, cuál es el consumo medio en una vivienda, cómo podemos optimizarlo, y que esté pues esa variable energética dentro de la propia población, y además con sistemas de digitalización que podrían ser aprovechados también por el propio municipio, precisamente para uso de agenda cultural, política, deportiva, y casi haciendo o enmarcando esto en nuestra propia obra social, que es poner a disposición del municipio de Crevillent un sistema de información que actualmente no posee, y que a través de una medida energética llevemos también una medida de uso para el municipio, como hemos hecho en otras medidas de obra social. Pues os ofrezco la posibilidad de que Telecrevillent colabore con ese proyecto, también haciendo público a través de nuestra televisión esa información que queréis facilitar a través de los paneles, que podrá ser muy interesante. Pues la verdad es que sería magnífico también complementarlo con un espacio en teletexto o entre programas, etcétera, claro, donde esa información se viera reflejada. Claro. Y aún pues enfatizar más el proyecto, ¿no? El que llegue desde más sitios al final. Sí, hombre, además si pudiéramos decir, pues hoy la energía ha subido o ha bajado en función de la climatología, es curioso y es interesante que la gente pueda ir viendo, para que creemos un reto municipal en el ahorro energético, ¿no? Sí, de hecho, pues este proyecto CONTEM, que engloba esos tres pilares, pues ha suscitado mucho interés en otros municipios que ya nos están preguntando por cómo vamos a llevarlo a cabo. En municipios, alguno de muchísima población, alguna capital de provincia ya se ha interesado por el proyecto. Y además pues ha sido reconocido también por los socios que tenemos en diversos proyectos europeos. Actualmente la cooperativa está en el proyecto WiseGrid, que es el que ha tenido mayor recorrido y que ya en alguna ocasión ha sido objeto de información por Telecrevillent. Recientemente estamos empezando a desarrollar el proyecto Compile. En el mes de septiembre entramos en un nuevo proyecto, Merlón, que está muy vinculado al concepto de comunidad energética y que va a suponer ya montar la primera instalación de autoconsumo colectivo real de España que suministre a muchos consumidores. De hecho, va a comenzar a desarrollarse ya en breve ese proyecto aquí en Crevillent como sitio piloto. Y esta última semana hemos entrado en otro proyecto, que es el proyecto PIRLS, junto con la Universidad de Sevilla, que trata de estudiar no tanto la variable técnica, sino la variable jurídica y sociológica vinculada al concepto de comunidad energética, y con un interés brutal por parte de esa universidad y de la Asociación de Empresas del Sector de la Energía de Andalucía, por caminar juntos y que el proyecto de Crevillent se pueda extrapolar luego a otros proyectos de Europa. Y esto puede tener una repercusión comercial, porque esa imagen pura de la cooperativa de Crevillent en la utilización de la energía, que ahora está tan de moda, puede acabar suponiendo que podáis comercializar mucha energía en muchos sitios de España por simpatía. Hombre, evidentemente hay que ser consciente de que cooperativa, cualquier cooperativa, pero de la nuestra en concreto, es de la que hablamos, pues tiene buena prensa, evidentemente aquí en Crevillente. Y yo en concreto, tú preguntabas antes el tema de autoconsumo, pues yo tengo gente que a raíz del CONTEM pues te preguntan, ¿no? Yo en mi casa me puedo montar esto, pero yo quiero que me lo monte cooperativa. Ese mensaje de yo quiero que me lo monte cooperativa te transmite la confianza que tiene la gente en cooperativa. Evidentemente, como decía, en Crevillente es lógico, pero es que ahora con la repercusión que estamos teniendo con todos los proyectos que tenemos en marcha y evidentemente eso llega a mucha gente, no solo, digamos, trasciende ya de la frontera local,
y eso pues nos da, digamos, ese nombre y esa potencia como para poder acometer retos de expansión, no como una cooperativa, porque como sabéis, como sabe Pueblo de Crevillente, solo se limita a lo que es la red de aquí propia, pero sí podemos vender tanto energía como servicios, como bastantes cosas, digamos, fuera de Crevillente. Evidentemente siempre nuestra idea, el ir creciendo, siempre es con cabeza y siempre más cerca que lejos, ¿no? Al final te puede comprar la luz quien sea, alguien en La Coruña, por decir algo, o en Bilbao, pero nuestro interés siempre sería crecer más cerca, pues comarcalmente. A lo mejor Elche es una ciudad muy grande que podríamos, donde podríamos crecer evidentemente mucho más de los contactos que tenemos, o por ejemplo en instituciones o grandes empresas, que en eso sí que tenemos ya un camino trazado, pero evidentemente es un proyecto que lo lógico es que se acometa antes o después. Hombre, por último me gustaría que habláramos también un poco de la obra social, que es otra de las cosas que os distinguen y que os identifican como empresa modélica, ¿no? Recientemente hemos dado la noticia de que habéis concedido becas para los estudiantes y tal, por un importe de 60.000 euros, que cuando has dicho lo de los 40.000 euros que os ha costado el procedimiento judicial, inmediatamente he establecido la relación, ¿no? Digo, coño, que eso es casi lo que ha costado las becas para todos los crevillentinos, ¿no? Pues sí, es la segunda pata que realmente nos identifica, ¿no? Siempre hablamos del mejor precio posible y de una obra social, digamos, potente y de calidad para el crevillentino. Seguimos en esa línea y evidentemente los grandes buques insignias son el tanatorio, por supuesto, que todo el mundo hace uso de él cuando lo necesita, y que sea gratuito para todos los cooperativistas, pues la verdad es que es un alivio. Eso asombra cuando lo cuento por el mundo. Sí que es cierto, cuando lo dices fuera, y aquí estamos acostumbrados a ello y al final parece que no lo valoras, pero hay que valorarlo, hay que ponerlo en valor. También evidentemente todas de las becas, y las becas pues es 60.000 euros, pues es un dinero que al final ayudamos a los cooperativistas, que hay, quiero recordar que siempre hay un porcentaje de asignación directa para los cooperativistas, digamos, con situación económica más desfavorecida, donde todos sus integrantes estén en el paro. Y el resto sí que son por sorteo para todos los cooperativistas. Y luego hay, pues, evidentemente, muchas ayudas a todo tipo de instituciones y asociaciones de Crevillente. Todos los que nos piden ayuda, al final siempre la ayuda de cooperativas siempre está. Evidentemente es finita, no podemos llegar a todo, pero sí que a todos, ¿no? Raro es un proyecto en el que no nos metamos y nos impliquemos ayudando, porque realmente va en nuestro ADN. Y como proyecto más importante, pues el que hemos hablado al principio, el del inmueble de la antigua fábrica Universal, donde ahí hay mucho que desarrollar y se pueden hacer cosas muy interesantes para el pueblo de Crevillent, no únicamente en lo que es cultura y lo que son museos, como hemos dicho antes, el Museo Etnográfico, sino también se puede hacer actuaciones en cuanto a emprendimiento, que al final también es ayudar a la sociedad crevillentina. Un chaval que termine una carrera y que no sepa un poco dónde colocarse, pues si tiene un sitio donde empezar a desarrollar sus ideas, pues eso existe en capitales. En Alicante, por ejemplo, hay algún sitio así, donde la gente, digamos, va a su centro y ahí tiene un ordenador o se lleva su propio ordenador, pero digamos es un espacio de proyectos en común, donde al final estás favoreciendo ese tipo de emprendimientos, y el Centro Universal evidentemente seguro que tendrá un espacio para eso. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a visitarnos y ponernos al día de temas tan importantes para nuestra ciudad. No sé si que hay alguna cosa que queráis añadir. Bueno, yo simplemente añadir que el pasado día 4 también, y en sintonía con lo ya acordado con el representante, con el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del Ministerio de Transición Ecológica,
Joan Groixart, y también con el conseller Rafael Climent, que es buen amigo de Crevillent y que nos visita frecuentemente, pues se acordó la realización durante el año 2020 del que sería el primer Congreso Nacional de Comunidades Energéticas. Se llevaría a cabo aquí en Crevillent, está por ver en qué sitio, posiblemente sea la sede de la cooperativa eléctrica, y también va a permitir pues, ese posicionamiento de Crevillent o el proyectar la imagen de Crevillent como empleando la variable energética como un componente más de nuestra idiosincrasia, y de nuevo pues estar en el mapa sectorial, no solo provincial y autonómico, sino nacional, teniendo ponentes pues, que intentaremos que sean al más alto nivel y montando un evento que tenga recorrido y que sea un referente y que se constituya pues, como un punto de encuentro anual del sector, principalmente en el campo de las comunidades energéticas. ¿Tenéis alguna fecha estimada? Pues estamos justamente ahora, hemos empezado a trabajar, pues tras el fogonazo de la presentación del proyecto, estamos empezando a trabajar ya sobre esa hipótesis, pero aún no tenemos una fecha concreta. Desde luego que en el caso de ser en el primer semestre del año será al final y posiblemente sería durante el segundo semestre del año. Pero nos falta consensuarlo eso con la administración autonómica, con la estatal, que además pues hemos tenido recientemente elecciones y tampoco hay un gobierno constituido, con lo cual la interlocución pues no deja de ser provisional. En el momento en que esa interlocución pues ya pueda volver a ser más sólida, pues ya nos sentaremos y elegiremos la fecha en concreto y empezaremos pues a definir contenidos, a la creación del comité científico que tenga que determinar personas y temas a tocar y a trabajar en la logística del evento, que no va a ser fácil. Muy bien, pues Telecrevillent estará allí, desde luego, como no puede ser de otra manera, dando el callo. Sí. Yo además personalmente quiero agradecer públicamente a Telecrevillent pues la magnífica cobertura que hizo del acto de presentación del proyecto CONTEM, con un despliegue de medios que nos ayudó mucho a que esa proyección pública en Crevillent y fuera de Crevillent pues fuera la que buscábamos, y una vez más pues estamos ante una compañía amiga que en cualquier momento que lo necesitamos pues nos aporta ese valor añadido con sus cámaras y con sus periodistas para que la imagen que proyectemos sea de excelencia, como no puede ni debe ser de otra forma en una cooperativa como la nuestra. Pues muchísimas gracias y desde luego es un orgullo colaborar con una empresa tan prestigiosa como la cooperativa eléctrica. Yo siempre he dicho que el maridaje de estas dos empresas hacen a Crevillent diferente del resto de las poblaciones de España. Y no es ninguna tontería, porque es muy difícil encontrar redes de cable propias, cada vez hay menos, y además cooperativas eléctricas propias de una población. Eso es un buque insignia. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Enhorabuena por todos los éxitos que estáis cosechando para bien de cooperativa y de todos sus socios cooperativistas. Y espero que pronto volvamos a tener nuevas entrevistas en las que podamos disfrutar tanto de lo que se está consiguiendo. Muy bien. Será un placer. Gracias a vosotros.